Bueno, el Tribunal Constitucional también ha tenido un tremendo papel respecto de la lista SQM en el caso Penta, tras un requerimiento del exgerente general de la empresa. Queremos hablar sobre este y otros temas, y para eso nos acompaña el exministro del Tribunal Constitucional, Enrique Navarro, ministro profesor de la Universidad de Chile, además, hay que decirlo, integrante del Tribunal Constitucional hasta el 2012, nombrado por la Corte Suprema. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, Mónica y Daniel. Muchas gracias. Lo primero que quería preguntarle es, ¿qué tan habitual es este tipo de recursos de una empresa o de un organismo para parar algo de la Fiscalía? Bueno, en mi experiencia en el Tribunal Constitucional hubo varios casos, ha habido algunos casos. Recuerdo yo el caso de la Quintrala, por ejemplo, que fue un tema que generó una controversia entre el Ministerio Público, incluso una contienda de competencia. Ha habido requerimientos de inaplicabilidad en procesos penales. De lo que se trata es que eventualmente las partes, a veces la Defensoría Penal o el Ministerio Público o un querellante particular, normalmente cuestione un precepto legal que se está invocando en un precepto legal y por tanto, si bien no son muchos los casos penales, hay un número bastante relevante, incluso algunos acogidos. ¿Es tan habitual en un fallo tan rápido del Tribunal Constitucional en una decisión como esta? ¿Eso es lo que se demora o esto fue express? Mire, mi experiencia también en el tribunal es que el tribunal normalmente actúa con rapidez. Ahora, aquí hay que diferenciar. Lo que ha hecho el tribunal en la resolución de 17 de marzo es solo admitir a tramitación. Eso significa que ha revisado los antecedentes, hay una exposición razonable de los hechos, hay una parte que está en el proceso, se cumple con requisitos muy generales y entonces se convoca a una audiencia para el próximo miércoles, en el cual se va a ver la admisibilidad. Eso es bastante rápido porque normalmente el tribunal, cuando admite a tramitación, da 10 días para la admisibilidad. O sea, aquí actúa con, en mi opinión, con más rapidez, incluso una tramitación de una causa normal. Y ahí, en esa audiencia del día miércoles, se van a ver los requisitos. O sea, si hay una gestión pendiente, si hay un precepto legal que resulte contrario a la Constitución, si se cumplen con los fundamentos que establece el orden constitucional y legal. Y ahí tendrá que verlo entonces el Ministerio Público y, en este caso, el recurrente. La Fiscalía va a pedir la inhabilidad de uno de los ministros, de Cristian Letelier, porque se le entregó un patrocinio para ser abogado patrocinante de la secretaria del exdiputado Cardemil en el marco de esta misma investigación del caso Penta. ¿Constituye eso y el conocimiento que él tuvo del expediente, por lo tanto, una causa para inhabilitarse? Bueno, la ley orgánica establece en el artículo 19 causal de inhabilidad muy precisa, que es haber emitido opinión o dictamen expreso en la misma materia, en la causa pendiente. Entonces, por tanto, tendrá que el ministro analizar de acuerdo a eventualmente esa presentación y, en definitiva, el tribunal resolver. Ahora, las causales de inhabilidad también son de derecho estricto, o sea, tienen que interpretarse solo en esa materia. O sea, si en definitiva se emitió una opinión específica y, por tanto, carece de la suficiente independencia, eso lo tendrá que determinar el tribunal. Ahora, reitero, eso va a depender de los antecedentes. Yo, por supuesto, no conozco la presentación. Pero el hecho de haber sido abogado patrocinante en la misma causa, ¿es una causal de inhabilidad? Si se trata de la misma gestión pendiente, probablemente ahí está bastante más cerca de la causal. Ahora, aquí recurre una persona, ¿no es cierto?, que está siendo imputada por un delito en una causa específica ante el juez de garantía. Entonces yo tengo que ver si yo, obviamente, soy parte o he sido patrocinante, estoy bastante cerca probablemente de la causal. Eso tendrá que verlo el tribunal y el ministro, y yo parto de la base que obviamente tanto el ministro como el tribunal lo van a resolver prudencialmente. Abogado, usted hablaba justamente de esa persona que recurre, estamos hablando del ex gerente general de Soquimich. Como ex gerente general, ¿corresponde que sea parte recurrente? Porque no es solo en el momento en que estaba en cuestión su cargo, sino que también hoy día vuelve a presentar una aclaración ante el Tribunal Constitucional para impedir que el Servicio de Impuestos Internos le entregue la información a la Fiscalía que la Fiscalía había pedido, apelando al artículo 19 del Código Penal. ¿Corresponde que el ex gerente general, si ya no es parte de la empresa? Bueno, de acuerdo a la revisión de antecedentes, ustedes me hicieron trabajar porque revisé un poco los elementos y pude darme cuenta por lo menos que estaba dentro de la nómina de las personas que eran parte en el proceso. Entonces cumple con el requisito, es una persona natural como tal. Entonces sería una persona natural, el señor Contese, ¿no es cierto?, que es parte en el proceso, o sea, él podría realizar. La circunstancia de que después deje o no su condición de gerente, eso para efectos de la causa penal es indiferente y por tanto mantendría, en mi opinión, la condición de parte. Él sería la persona, por así decirlo, imputada.
En consecuencia, se cumple con ese requisito, que es una parte en un proceso donde eventualmente le pueden invocar normas legales que puedan ser contrarias a la Constitución. Como jurista, ¿a usted le parece adecuado que el Tribunal Constitucional actúe en estos casos? ¿Puede o no terminarse transformando en una instancia paralela al actuar normal de la justicia? No, el Tribunal Constitucional tiene una función bien acotada. En estos días se ha escuchado mucho hablar de las atribuciones del tribunal, de que es un tribunal con amplísimas atribuciones. La verdad que el Tribunal Constitucional chileno, si se compara con lo que ocurre en Europa, tiene poquísimas atribuciones. Pero yo he escuchado muchas opiniones de personas que se han transformado en constitucionalistas con mucha rapidez, digamos, y evidentemente si uno lo compara, en el derecho comparado, el tribunal chileno es bastante más restrictivo. Pero lo que conoce, en definitiva, es que en una causa específica yo esté invocando un precepto legal, una ley en concreto. En este caso se cuestionan tres disposiciones del Código Procesal Penal que pudieran ser contrarios a la Constitución en un caso concreto. Eso es muy usual. El tribunal tiene incluso el principio de la inexcusabilidad, está obligado a conocer la materia y en definitiva va a tener que decir si es admisible o no es admisible. Y para eso tiene que cumplir con requisitos que establece la ley orgánica, que son bastante rigurosos, y por tanto tendrá que analizarse si es que lo que yo ahí estoy cuestionando son preceptos legales concretos que son contrarios a la Constitución, o si también, como se vislumbra, porque en realidad hay un tema de discusión constitucional que es bastante interesante, en mi opinión, que es cuál es el margen de la actuación del Servicio de Impuestos Internos con el Ministerio Público, porque el Ministerio Público en general dirige la investigación desde el punto de vista constitucional, y el Servicio de Impuestos Internos, sin embargo, tiene la facultad legal de recopilar los antecedentes y de presentar denuncia o querella. Y en algunos casos, fíjense ustedes, porque por la norma del Código Tributario puede presentar denuncia o querella o puede solicitar que se aplique una sanción o multa. Entonces, ahí hay un tema que yo creo que desde el punto de vista constitucional es muy relevante, tanto que incluso se ha hecho uso de una norma del Código Procesal Penal, el artículo 19, si el Servicio de Impuestos Internos eventualmente no entregara los antecedentes, yo puedo ir a la Corte de Apelación. O sea, ahí hay un contencioso específico. Abogado, usted fue designado por la Corte Suprema para el Tribunal Constitucional. Hay otros abogados que han sido designados por el Congreso en un sistema que en la práctica opera con cuoteo político, sin siquiera haya audiencia de confirmación o de mayor chequeo de antecedentes. ¿Es correcto el actual sistema de integración del Tribunal Constitucional o habría que cambiarlo? Mire, el presidente Balmaceda en 1891 decía que en plena guerra civil hay que crear un tribunal compuesto por 9 miembros, 3 designados por el presidente de la República, 3 por el Senado y 3 por la Corte Suprema. Eso es lo que establece la Constitución de Italia en 1947 y lo que estableció la reforma del 2005. Yo creo que el sistema es razonable, en tanto participen todos los órganos, presidente, Congreso, Corte Suprema o tribunales, como ocurre en Italia, y por supuesto que se cumple con todos los requisitos que establece el ordenamiento, que es haberse destacado 15 años en alguna de las materias propias del derecho, ya sea en la academia, ya sea en el ejercicio de la profesión o ya sea en la actividad pública. Hay casos, por ejemplo, en el Consejo Constitucional francés, para ser miembro no se requiere incluso ser abogado, que es un caso extremo. En el caso chileno la tradición es de abogado y es de jurista. Pero hay un principio esencial que yo creo que es relevante, que es que el ministro designado se desvincula de su designador, que es lo que se denomina en doctrina el deber de ingratitud. Designado que sea el miembro, yo me independizo de quien me ha designado. Eso en teoría, abogado. En la práctica, ¿puede pensar uno que se cumple cuando llegan precisamente por cuoteo político? En la práctica es así. Mi experiencia en el periodo que yo estuve es que muchos ministros designados por el presidente del Congreso votaron en contra del presidente, en contra del Congreso. Y eso creo que habla muy bien del tribunal. Abogado, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Gracias a usted. Buenas noches.